¿por qué la iglesia no reparte sus riquezas a los pobres? Esa es la típica pregunta, pues, que aquellas personas que son un poco alejadas de la iglesia o que quieren atacar la iglesia nos la viven recordando mucho, ¿no? Que venda y que reparta su riqueza a los pobres, y que esos lujos y que eso es todo que tienen. Pero miren, en el año 257, en aquella época estaba el Papa Sixto II. Y el Papa Sixto II había nombrado al diácono Lorenzo de Huesca administrador de los bienes de la iglesia en Roma. Para aquel entonces, Roma, como siempre, estaba en guerra. La autorización de ejercer la cristiandad no se había dado todavía, no existía, era una iglesia todavía perseguida, bastante perseguida. Y decretan en la guerra, matan al Papa Sixto II. Ante semejante tragedia, el alcalde, el gobernador de Roma, va donde el diácono y le dice: hágame el favor y me entrega las riquezas de la iglesia porque necesitamos que nos ayuden para nuestras guerras. El diácono Huescas dice: ok, deme 3 días y yo le reúno las riquezas de la iglesia. Muy bien. Este diácono empezó por todas las calles a invitar a todos los pobres, a los mendigos, a los lisiados, que eran los que la iglesia ayudaba, y los encerró en una iglesia. A los 3 días fue y mandó a llamar al gobernador y le dijo: siga que adentro están todas las riquezas de la iglesia. Y cuando él entra y ve semejante panorama de gente lisiada, gente pobre, mendigos y de todo, pues él le dice: estas son las riquezas de la iglesia. Obviamente el gobernador no captó el mensaje, le costó la vida también a Lorenzo de Huesca, lo matan a los próximos días, pero realmente esas son las riquezas de la iglesia. La gente siempre ha tenido una idea equivocadísima de lo que son las riquezas de la iglesia. La gente piensa hoy en día que Jesús, evidentemente Jesús, como él mismo dice, no tenía ni dónde meterla. Decía: las liebres tienen madriguera y el Hijo de Dios no tiene dónde meter su cabeza. Pero piensen que el modelo cristiano de aquella época, Jesús con sus 12 apóstoles, era una iglesia bastante pequeña, fieles muy pocos. La región era bastante pequeña porque Jesús se movía a Jerusalén, Cafarnaún, Jericó, un pedazo de tierra bastante pequeño. Ese era su radio de acción. Y 12 seguidores no más, 12, 13 seguidores. Eso era la iglesia de aquel entonces. Pero hoy en día nuestra iglesia no tiene una cobertura local, tiene una cobertura mundial. Cualquier región del planeta que usted vaya, así sea a kilómetros de distancia, va a encontrar la presencia de la iglesia católica de alguna manera. O una iglesia, o un hospital, o un baptisterio, o una escuela. Usted va a encontrar presencia de la iglesia católica a lo largo del mundo entero. Así que la estructura en aquella época, no sé cuánta gente terminó siguiendo a Jesús, pero estoy seguro que fueron miles o cientos, si acaso. Hoy en día somos 1.300 millones de católicos en el mundo. Ellos eran 12, hoy estamos hablando de 450.000 sacerdotes más o menos. 450.000. Walmart tiene 3 millones de empleados en su nómina. La iglesia tiene 450.000 sacerdotes en su nómina. Un número bastante pequeño. Y aún así, cubren y atienden y nos dan acceso a sus servicios y a ellos, a lo largo de todo el planeta. Vayan donde vayan, África, en los 5 continentes, en todos los países ustedes van a encontrar presencia. Perseguidos, lo estamos viendo ahorita, lo que está pasando en Asia y de todo, perseguidos y de todo, pero vamos a encontrar presencia de ellos ahí. Dios nos ha pedido que no seamos tacaños a la hora de adorarlo. Mire lo que nos dice en Éxodo: haz una arca de madera de acacia de 1 metro con 10 centímetros de largo,
70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. Recúbrelo de oro puro por dentro y por fuera y ponle en su derredor una moldura de oro. Funde 4 anillos de oro para colocarlos en sus 4 patas, 2 en cada costado. Eso lo encontramos en Éxodo 25, en cuando está pidiendo que se le construya el arca de la alianza. Pidió los mejores materiales conocidos en aquella época. Oro. Él los pidió y era para él. En Marcos encontramos esto, miren. En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón, llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados: ¿para qué este desperdicio de perfume? Podría haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres. Y la reprendían con severidad. Dejen en paz, dijo Jesús. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrá con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener para siempre. Así que Dios, Jesús, nos ha pedido que no tacañemos al momento de estar con Él, de atenderlo a Él. En julio del año 2007, la revista Economist declaró a la Iglesia Católica como la mayor ONG del planeta. La revista Economist, primero, ustedes saben que es lo más anticatólico del mundo, ha perseguido la Iglesia Católica en todas sus formas. Y segundo, pues es la revista especializada en economía más importante y más seria y más reconocida también del mundo, por lo menos el mundo occidental. Que la revista Economist diga que la Iglesia Católica es la ONG, la organización no gubernamental más grande del mundo, más poderosa del mundo, resume todo lo que la Iglesia hace por el prójimo, por el necesitado. Es la que más ayuda, por encima de la Cruz Roja, por encima de cualquier gobierno, la Iglesia Católica. No es una ONG la Iglesia Católica, como lo llama la revista Economist, pero eso es otro tema. No es una ONG, pero que ellos lo digan es porque han hecho bien el estudio de toda la matemática de la Iglesia, de lo que hace. Más adelante les voy a dar a ustedes una cifra. Esa misma revista en el año 2013 publica un artículo que se titula "El Papa debería vender la mayor venta de arte de su historia". Dice esa economía. Ellos dicen en ese artículo que si la Iglesia vendiera todas sus obras de arte que tiene, todos sus edificios, porque eso es lo que la gente llama las riquezas de la Iglesia, ¿no? Todos esos artículos. Los que han tenido la oportunidad de estar en Europa, ver esas iglesias, ver los museos que están dentro de las iglesias y de todo, entonces la gente dice, uy, no, pues claro, toda esta riqueza que tiene. Entonces, dice este señor Watson, que es el que escribe ese artículo en la revista, dice, si la iglesia lo vendiera, muy seguramente pudiera recaudar 17,000 millones de dólares. 17,000 millones de dólares. Esa cifra suena grande, pero si la comparamos, por ejemplo, ese es el presupuesto de un año de la NASA. Entonces miren, si le dice él, supongamos que la iglesia venda todo, él calcula, esta revista calcula que la iglesia lograría recoger 17,000 millones de dólares. Hoy en día habemos más o menos 7,500 millones de seres humanos en el planeta Tierra. 7,500 millones de habitantes tiene hoy el planeta Tierra. De esos 7,500 millones, el 20% del planeta Tierra vive en lo que se denomina miseria absoluta, pobreza absoluta. La ONU define pobreza absoluta
como aquella persona que subsiste con $1.25 al día. Ese es todo su forma de subsistir. Su ingreso total para comer, para vender, todo $1.25. Es decir, que el 20% del planeta Tierra vive en lo que se llama pobreza absoluta. Viven con menos de $1.25 diarios. Y pobreza, dice también la ONU, son aquellos que viven con $2 o menos. Entonces, pobreza absoluta, $1.25, pobreza, $2. Si usted vive con $2 o menos, usted es considerado una persona pobre para la ONU y para las organizaciones internacionales. Es decir, que el 40% de la población es pobre. El 40%. Entonces, si yo cojo los 17.000 millones de dólares que supuestamente recogería la iglesia y que quieren que lo venda para repartirse a los pobres, se lo tendría que repartir a más o menos 2.800 millones de seres en el planeta Tierra, porque hay 2.800 millones de pobres en el planeta Tierra hoy, el 40%. Si yo cojo los 17.000 millones y se los reparto a los 2.800, 3.000 para hacer la matemática fácil, quiere decir que le va a corresponder a cada pobre del planeta Tierra la inmensa fortuna de $5 para cada uno. Entonces miren lo que va a pasar. Listo, la iglesia vende lo que la gente tanto dice que son sus riquezas y que se reparta a los pobres, lo vende, lo reparte entre los pobres y a cada pobre le toca $5. Es decir, le estoy resolviendo el problema de 3 días de su subsistencia. Al cuarto día, esa persona volvió a su misma situación. ¿Y qué le pasó a la iglesia? Ahora, esos museos, esas cosas que no son de la iglesia, son de todos nosotros, es patrimonio de la humanidad. Usted puede ir a visitar un museo, usted puede entrar a una iglesia, usted puede entrar al Vaticano, usted puede entrar a la Capilla Sixtina. A partir del día siguiente, para entrar a la Capilla Sixtina, pues tendrá que pagar, porque seguramente o lo volverán a un restaurante o lo volverá a la residencia de un árabe que es el que compra la Capilla Sixtina para poder repartirle la pata a los pobres. Obras de arte como La Piedad, el Miguel Ángel, todo eso usted tendrá que verlo en un museo o se irá a una casa privada del que compre eso. Entonces se pierden todos esos objetos, todas esas cosas que tienen una antigüedad, que tienen un patrimonio artístico que es de la humanidad, para resolver el problema de 3 días de los pobres. Entonces, miren que por física matemática lo que la gente plantea es un absurdo. Segundo, y también tengan en cuenta que la iglesia es Estado también. La iglesia es Estado. Aquí en Estados Unidos nadie puede decir, ¿sabe que voy a vender la Estatua de la Libertad para cuadrar el presupuesto? No se puede, porque eso forma parte del patrimonio nacional de la humanidad o del país. Hay muchísimas obras, iglesias y todo que pertenecen a Roma, es de Roma, es patrimonio romano. Administrado por la iglesia sí, pero eso es patrimonio romano, eso no se puede vender como la gente se imagina que pudiese ser vendido. Entonces la gente con el tema de la riqueza, mire, en junio del año 1982, el Papa Juan Pablo II hizo su primer viaje al Brasil. Hizo algo bastante simpático, bastante curioso. Rompió el protocolo y en uno de sus, no sé si salía o iba, no sé, me imagino que salía. El caso es que se pidió que lo llevaran a una de las famosas favelas de Brasil. Ustedes saben que las favelas son esas regiones bien pobres, esas partes bien pobres afuera de la ciudad, de la capital. Y efectivamente, no recuerdo el nombre de la favela, el Papa va y visita una favela. Fuera de programa, no lo tenían programado, fue y la visitó. Allá estaba el sacerdote, el padre, charlaron, ¿vieron? Y cuando él se iba, se quitó el anillo que le entregan al Papa cuando lo nombran Papa, y se los dejó a ellos, a una favela, pobreza total, eso es miseria total, se los dejó a ellos. ¿Ustedes creen que esa favela
subastó el anillo, vendió el anillo para coger dinero y más o menos ahí arreglarle la vida a alguna gente de la común, de la favela. No, lo guardan hoy en día todavía como una reliquia de mucho valor. Para ellos tiene un valor incalculable. Si es de oro, sí. Pues no la vendieron, porque esa no es la mentalidad de la gente. Esa es la mentalidad de los que nos gusta criticar y de todo. Pero si el argumento de que se salgan de las riquezas para que la gente pueda comer, porque no van a comer, ya les dije, resolvemos el problema de 3 días y eso. Ellos no vendieron el anillo, se lo quedaron y lo conservan y lo tienen ahí, en su favela. Así que ese argumento no nos cuadra mucho. Siempre el hombre ha expresado su fe con grandes obras. Las pirámides de Egipto, si ustedes lo ven, grandes monumentos. Muchas otras obras arquitectónicas, el hombre ha construido para agradar al Dios, a su Dios, al que sea. En Egipto las vemos, en Tailandia las vemos, aquí en Centroamérica las vemos, pirámides, grandes obras que se construyeron en honor a sus dioses, a sus respectivos dioses. La Iglesia Católica no ha sido la excepción, el cristianismo no ha sido la excepción. También ha construido grandísimas obras para agradar a su Dios, a nuestro Dios. Una diferencia sí la hay, grandísima, entre si yo comparo la Capilla Sixtina con una pirámide de Egipto. La pirámide de Egipto fue construida con mano esclava. Todas las iglesias, todos los museos, las iglesias que tiene la iglesia han sido construidas con mano de obra pagada. Obreros sí, pagados. Hay un libro bien interesante que ojalá se lo lean, que se llama Los Pilares de la Tierra. Es la vida, es la historia de es una historia bien interesante, pero gira en torno a la construcción de una catedral medieval. Y ustedes se dan cuenta de cómo todo el esfuerzo que significaba, tanto para la iglesia, levantar recursos, como la gente, construir esas grandes catedrales, inspiradas en la perfección, porque eran una cosa absolutamente hermosa, porque era la conciencia del hombre de agradar a su Dios. No voy a entrar mucho en cifras, en el libro van a encontrar muchísimas más soporte de esto, pero quiero mencionarles para que ustedes se hagan una idea de algunas cifras de la iglesia. Actualmente no, estas son cifras de hace 2 años, pero no de hace 2 años. La iglesia administraba 70.000 escuelas infantiles en el mundo, 70.544, 92.000 institutos de primaria, 43.000 estudios de secundaria, instituciones hospitales, 5.300 hospitales en el mundo, 18.000 dispensarios, 547 leprosorios, 17.223 casas de ancianos, enfermos crónicos o minusválidos, 9.882 orfanatos, 11.379 jardines de infancia, 15.357 consultorios matrimoniales, 34.000 centros de educación o reeducación, 9.300 otros institutos. Cuando ustedes ven a Jesús, que Jesús iba de pueblo en pueblo sanando, Él no iba a los hospitales. A los gobiernos nunca le ha interesado el tema de los pobres. Nosotros, es interesante la historia porque nosotros pensamos que los hospitales han existido toda la vida, que los leprosorios han existido toda la vida, que el cuidado del enfermo, del viejito que ya nadie lo quiere atender en su casa, alguien lo tiene que tener, eso ha sido de toda la vida. Acuérdense, hasta la Revolución Francesa, 1740 y no sé cuánto,
El tema de los pobres, eso no era un tema que le interesara a nadie. Resuelvan como puedan, y eso era un tema de la iglesia. Era el tema de la iglesia. Si aquí no hubieran, alguno de ustedes no fuera descendiente de un duque, un rey o una persona con título nobiliario, todos ustedes, incluyéndome yo, seríamos analfabetas. A los gobiernos, a los reyes jamás les interesó los pobres ni nada, a ellos les interesaron los ricos. Los pobres solamente serían para servirles a ellos de esclavos, mecanismos de producción, medios de producción. Así que ha sido la iglesia a lo largo de la época de Jesús. Jesús sanaba y estaban en las iglesias, en el templo estaban los enfermos, reunidos en el templo. Así que la labor que ha hecho la iglesia con su dinero ha sido una cosa absolutamente gigante. Mucha gente hace esa analogía de lo que les decía al comienzo, de la analogía de la iglesia primitiva de Jesús, que él no tenía ningún lujo, que él daba, contra la de hoy en día. Pero estamos hablando de dos situaciones completamente diferentes. Así que cuando tengamos todo ese tema en los famosos zapatos Prada del Papa, que todo eso es cosas, me acuerdo de mentiras que se repiten y se vuelven verdad. Papa no tiene nada. Cuando Juan Pablo II murió, lo único que tenía eran unos libros. Eso era su patrimonio, eran unos libros. Eso era todo lo que él tenía. La gente piensa que el Papa puede disponer y hacer cuando eso no funciona de esa manera. Los sacerdotes también tienen familia, como muchos de ustedes. Muchos de ustedes yo sé que ayudan a sus familiares. Muchos de ustedes son extranjeros y mandan dinero a sus familiares y de todo, porque su mamá es enferma y no tiene nada, ningún ingreso. Lo que usted le mande, eso es lo que come su mamá, de pronto una hermana, de pronto un tío, un sobrino. Igual un sacerdote también tiene familia, un sacerdote también tiene necesidades. Entonces un sacerdote tiene un salario. Los salarios de los sacerdotes no son estándares a lo largo del mundo. Cada país, incluso a veces cada región, cada departamento, cada estado, puede tener unas políticas salariales muy diferentes. En algunos países los gobiernos subsidian los salarios de ciertos miembros del clero. En algunas iglesias, en algunas regiones, un sacerdote puede ganar un poco más dinero que otro. En el libro ahí les presento algunas cifras de algunos países, de algunos sacerdotes, de algunos rangos. Así que ellos también tienen una necesidad. La iglesia cubre, por supuesto, pues lo que se necesita, la infraestructura como tal, pero él también tiene un gusto, él también tiene un hobby, él también le gusta leer, él también le gusta... El otro día el padre Jimmy, no sé si alguien lo conoce, el padre Jimmy, que lo movieron allí a San Marcos. Bueno, estuve en su oficina y tiene una colección de Lego, lo más hermosa. Y digo, ve padre, yo no le sabía a usted esa afición. Y me dice, bueno, es lo único que me mantiene medio cuerdo, dice él. Pero, bueno, a él le gustan sus cosas y de todo. Así que el tema de las riquezas, pues ya tenemos espero haberles dado a ustedes una perspectiva un poco diferente de las riquezas.